Amén. Y bueno, pues el día de hoy llamado Domingo de Resurrección, y pues al inicio de este servicio, al inicio de este culto, hemos podido leer uno de los fragmentos de la resurrección, un fragmento de esta parte tan importante de todo cristiano. Viene en los 4 evangelios porque pues es algo de suma importancia, algo de mucha importancia, y que el día de hoy nos reúne a nosotros para poder entender, ¿verdad? Poder comprender lo que es la resurrección. Nosotros lo podemos leer, a mí me gustaría leerlo ahora lo leímos en Lucas, o lo leímos en Marcos, y a mí me gustaría leerlo ahora en Lucas 24. Lucas 24 del 1 al 12. Lucas 24 del 1 al 12 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí podemos ver otra forma de contar la historia, el episodio de la resurrección de Jesús. Cómo es que les causa el asombro. Y a mí me gustaría comenzar con el título del mensaje, que dice: ¿por qué debo creer en la resurrección de Cristo? ¿Por qué yo, como cristiano, ¿verdad? ¿Por qué yo debo de creer en la resurrección de Cristo? Hace unos meses vimos en Facebook, en YouTube, un debate muy controversial de 2 personas que se cuestionaron diferentes cosas, y uno de ellos decía: ¿por qué crees lo que crees? Y entonces a mí también me llama mucho la atención. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos que la resurrección es algo real? ¿Por qué creemos que como cristianos es algo importante? ¿Y cómo es que nosotros podemos fundamentar esta respuesta si alguien nos pregunta: ¿por qué crees en la resurrección? Porque puede ser que en estos días, que es un momento muy acorde, llegue alguna persona y nos diga: bueno, ¿por qué crees en la resurrección de Jesús? ¿Cómo fundamentas? Nosotros lo leemos en la Biblia, claro que sí. Ahorita lo acabamos de leer de 2 evangelios, la misma historia similar. Y bueno, ahora me gustaría que diéramos respuesta a esa pregunta: ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos en la resurrección de Cristo Jesús? Me gustaría ahora que pasáramos a otra cita, y esta cita es Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, del 3 al 8. Primera de Corintios 15, del 3 al 8, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Palabras del apóstol Pablo. Ahora vamos a brincarnos al 12, del 12 al 14. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aquí parece que mientras hay muchas personas que creen, hay otro grupo de personas que no cree. No cree que la resurrección es algo real, es algo que sí sucede. Pero el día de hoy nosotros vamos a descubrir cómo es que hay muchas cosas que nos podemos dar cuenta que de verdad pasaron las cosas. Me gustaría iniciar con un ejemplo muy conocido en México. Un ejemplo, el ejemplo es el 2 de octubre de 1968. El 2 de octubre de 1968, mejor conocido como la matanza de Tlatelolco, en donde los medios informan que hubo más o menos 300 muertos. Y el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Lo que yo les quiero preguntar, ¿de verdad pasó eso? ¿De verdad pasó lo de Tlatelolco? Sí. ¿Tenemos algunas evidencias de eso? Sí. ¿Cómo qué evidencias tenemos? Hay libros. Hay libros, sí. ¿Qué más? Fotos, creo que también ya había videos, películas, reportajes. También hay testigos que pudieron vivirlo. Y entonces, a eso es a lo que nos vamos a enfocar. A todas esas evidencias que existen para poder comprender por qué debo de creer en la resurrección de Cristo. Y me gustaría ir con el primero, que es los testigos oculares. Aquellas personas que estuvieron en el lugar de los hechos. Siempre que pasa algo, lo primero que se hace es preguntarle a las personas que estuvieron ahí. En este caso, las personas que estuvieron ahí, que vieron la resurrección de Jesús, que lo pudieron ver paso a paso, pues fueron los apóstoles. Vamos a ver que en esta parte de los testigos oculares, estos testigos, las personas que ven todo el evento o lo que está pasando, pues que son los apóstoles, ellos al ser testigos pueden contar con mayor veracidad lo que vieron. Y eso a los apóstoles les ocasionó problemas. Me gustaría que fuéramos ahora a el libro de Hechos, Hechos capítulo 4. Aquí el pasaje es del 1 al 22, solamente vamos a leer algunos versículos para no tardarnos mucho en esto, pero aquí Pedro y Juan están en la cárcel. ¿Pero por qué los han metido en la cárcel? ¿Qué es lo que está pasando? Dice aquí en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio que a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, había sido sano una persona, pero también ellos estaban hablando acerca de la resurrección de Jesús y ellos están diciéndole: ustedes lo crucificaron,
pero Jesús resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí está la clave. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos eran los testigos oculares. Ellos empezaron a predicar acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Salud. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Aquí podemos darnos cuenta que hay muchas personas que saben que pasaron las cosas, pero no lo quieren hacer notar. Buenos días, hermana. Dice aquí: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles en el 19: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Podemos darnos cuenta que Pedro y Juan, siendo testigos fieles de la resurrección, han sido llevados a la cárcel por lo que vieron, y gracias a eso muchos han creído. Cuando nosotros les pedimos a otra persona que nos cuente lo que pasó, pues le creemos porque estuvo en el lugar de los hechos. Ahora, me gustaría que pusiéramos mucha atención en esto. Muchos cristianos pueden terminar el sufrimiento. Aquí vemos que Pedro y Juan están en la cárcel. Tal vez es un sufrimiento. Pero muchos pudieron haber terminado este sufrimiento y pudieron mejor haber dicho que tal vez no era cierto. Muchos cristianos pudieron haber terminado ese sufrimiento renunciando a su fe, pero la mayoría optó por el sufrimiento y proclamar la resurrección de Cristo sobre la muerte. Los discípulos no les importaba ir a la cárcel, no les importaba el sufrimiento, pero ellos no iban a renunciar a su fe. Y ahora yo les pregunto a ustedes, si fuera mentira la resurrección de Cristo, ¿por qué entonces aferrarse a esto? ¿Por qué aferrarse a una mentira al grado de enfrentar persecución, tortura, prisiones? ¿Por qué sostenían esta verdad? En algún momento alguien, decimos aquí, tenía que ser el rajón. Y sin embargo ellos no se rajaron. Aunque hubieran sufrido, aunque se hubieran ido a la cárcel, persecución, tortura, no hubo alguien que dijera: no es cierto. Todos, al ser testigos oculares, porque vieron cómo resucitó Jesús, vieron cómo Jesús subió al cielo, pudieron ver sus manos, ellos preferían primero morir a decir que fuera mentira. Los discípulos, si lo recuerdan, se escondieron en la crucifixión. A la hora que a Jesús lo están crucificando, los discípulos desaparecen, pero salieron a proclamar la resurrección. Tal vez al principio dio miedo porque no sabían qué estaba pasando, pero al ellos ver qué es lo que había pasado con sus manos, entonces ellos decidieron arriesgar todo, arriesgar hasta su vida por proclamar que Jesús realmente resucitó. Y lo que les quiero decir es que aquí no había dinero de por medio, no había una ganancia,
Sin embargo, ellos renunciaron a su vida, renunciaron a todo lo que tenían por predicar la resurrección de Jesús. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? El hecho de dejar todo y proclamar que Jesús resucitó. Yo espero que lo podamos hacer. Entonces, hasta ahorita llevamos que los testigos, los que vivieron eso, ellos daban su vida por esta idea. Ellos daban su vida porque lo vieron. Si hubiera sido mentira en una tortura, si hubiera sido mentira en el sufrimiento, alguien hubiera dicho, es mentira, no es cierto. Sin embargo, ninguno se rajó. Todos hasta la muerte tuvieron y defendieron la idea de que Jesús resucitó. Otra forma de poder comprender esto, decíamos hace un momento, son los testigos oculares, los testigos que estuvieron ahí en primera fila. Otro es la conversión de escépticos, la conversión de personas que ellos pues no creían. ¿Qué ejemplo tenemos? Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo, como muchos sabemos, lo hemos estudiado con el pastor Hans, era un violento perseguidor de la iglesia primitiva. De perseguidor se convirtió a defensor después de su encuentro con Jesús. Y Pablo, primero, no conocía al Señor Jesús y entonces perseguía a la iglesia. Cuando conoce al Señor Jesús, entonces ahora él defiende la idea de Cristo. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo también sufrió pobreza, prisión, pero eso no fue impedimento para que él proclamara el compromiso de la resurrección de Cristo. También tenemos el de otra persona que se llama Santiago. También tiene un encuentro con el Señor y también es líder de una iglesia en Jerusalén. Murió por su testimonio, porque respaldaba totalmente la sinceridad de su fe. Él también defendía que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Tenemos los testigos oculares, tenemos las personas escépticas que que era difícil que creyeran y al final, con un encuentro con Cristo, ellos defendieron porque tuvieron ese encuentro con el Señor. Ahora tenemos otro punto, la tumba vacía, ¿verdad? Porque si hay resurrección, hay tumba vacía. Me gustaría que fuéramos a Mateo 28. Mateo 28, del versículo 11 al 15. Mateo 28, del 11 al 15. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, tenemos aquí la tumba vacía. Si la tumba está vacía, pudieron haber pasado algunas cosas. Ellos están aquí diciendo, en esta parte, que los discípulos robaron el cuerpo. Dice aquí en el 13, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Entonces, si los discípulos robaron el cuerpo, entonces vuelvo al principio. Ellos no hubieran estado tan gustosos de sufrir o de morir por esta idea de la resurrección.
alguno hubiera aceptado de que lo robaron, pero no hay un registro en que un solo discípulo haya dicho, la verdad es que lo robamos. No hay uno. Todos sufrían por declarar, decir que Jesús resucitó. ¿Qué tanto puede uno defender una mentira? Dicen que una mentira trae otra mentira. Entonces, uno hubiera salido, pero no hubo un cristiano que terminara esa tortura, ese sufrimiento. No hubo uno. No hay registros. Entonces, podemos descartar esa idea. Los discípulos no robaron el cuerpo. Hay otras personas que dicen que Cristo simuló su muerte y escapó. O sea, que como que los engañó y se metió a la tumba y cuando los vio descuidados, se salió. Pero imaginemos esto. El Señor Jesús, como lo hemos visto, fue humano, fue una persona, tanto como ustedes como yo. Si nosotros le hacemos así con un cuchillo, nos cortamos y nos sale sangre. El Señor Jesús también era de la misma condición. Si Cristo hubiera simulado su muerte y hubiera escapado, ¿qué pasó con toda la tortura que pasó el día viernes? Fue golpeado, fue azotado, le atravesaron una lanza, perdió mucha sangre, no comió, no tuvo agua, no hubo un médico. Imagínense, está tan herido y tiene que mover una piedra pesada y después aparecer con buena salud y ahora convencer a los discípulos de que había resucitado. De verdad suena muy difícil. Suena muy difícil pensar que Jesús simuló su muerte. Si hemos leído que fue torturado, fue golpeado. A veces nosotros nos cortamos tantito y ya no podemos hacer grandes cosas. Imagínense una tortura, la tortura más grande de toda la historia. También podemos descartar eso. ¿Por qué? Porque Jesús sí murió, pero resucitó. Resucitó y resucitó con muy buena salud. Pero sabemos que eso es un milagro solo del Señor Jesús. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Veíamos, número 1, que son los testigos oculares, esas personas que están ahí al pendiente, que estuvieron muy cerca del Señor Jesús. También veíamos de personas escépticas, esas personas que no creían absolutamente nada y Dios, con un encuentro del Señor Jesús, ahora son todo lo contrario. Ahora ellos defienden. Veíamos la tumba vacía. No puede ser que se hayan robado el cuerpo, porque entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos, ellos aceptaban todo el tiempo que Jesús había resucitado y no que se lo habían robado. Y esto les va a gustar a muchas personas de aquí. Las mujeres como testigas oculares. Las mujeres. Qué importante es en la resurrección el actuar de las mujeres. En esta última época, en últimos años, se ha hablado mucho de las mujeres y de darles el valor. Sin embargo, el Señor Jesús lo hizo desde que Él vino. El Señor Jesús le dio el valor a la mujer como se debe, como se merece. No es algo moderno. El Señor Jesús lo hizo desde que Él vino. Seguimos en Mateo 28, voy a leer del 8 al 10. Dice, que ya lo hemos leído, lo vamos a leer ahora en otra versión, de otra forma el mismo episodio. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos.
Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me vean. Las mujeres en esta época son muy discriminadas. Las mujeres en la época de Jesús son un rango muy inferior a los hombres. Solamente tenía valor la voz, la opinión de un hombre. Las mujeres fueron las que descubrieron que la tumba estaba vacía. Aquí podemos ver que Jesús se les apareció primero a las mujeres. Las mujeres en ese momento, su voz no tenía fuerza, no tenía opinión. Si Jesús hubiera aparecido primero a los hombres, pues hubiera tenido una relevancia muchísimo más. ¿Por qué? Porque la voz del hombre pues, valía por sí misma. Sin embargo, Jesús tomó y puso a la mujer y le dio valor a sus palabras. Dice aquí, Jesús les dijo: no teman, id, dad las nuevas a mis hermanos. De verdad, qué privilegio es saber que Jesús le dio un lugar de importancia a la mujer. No es un tema nuevo, no es 8M, es el Señor Jesús dándole el lugar. Ahora, lo interesante es que los evangelios, por ejemplo, vimos con el pastor Hans que el evangelio de Mateo está escrito para los judíos. Todas las cosas que podemos ver, leer en el evangelio de Mateo está dirigido hacia los judíos. El que lo está escribiendo es un judío. Entonces, para ellos fue algo como doloroso, como hasta para ellos, ¿verdad? Como vergonzoso escribir que Jesús se les apareció primero a las mujeres. Fue algo que ellos no lo podían creer. Entonces, Jesús les da voz, les da opinión y les da autoridad de lo que vieron. El Señor Jesús las pone en un lugar porque dice: id, dad las nuevas a mis hermanos. Eso es algo difícil para los judíos de aquella época. Y podemos darnos cuenta que como alguien que según ellos no tenía importancia, están diciendo algo tan fuerte, que Jesús resucitó. Si lo hubiera dicho un hombre, pues era normal. Pero si una mujer insistente, por eso me llama mucho la atención que muchos no le creyeron al principio a las mujeres, porque pues ellos no querían creerlo, o sea, tenían los hombres que decir: ok, está muy bien lo que me dices, pero hasta que no atraviese o hasta que no lo vea. Pero qué privilegio que Jesús les da este lugar a las mujeres. Ellos fueron quienes descubrieron la resurrección de Jesús. Y las mujeres, no teniendo voz, ahora tienen toda la voz y toda la autoridad para decir que Jesús resucitó. Y me gustaría terminar con esta frase: la evidencia de la resurrección de Jesús es tan abrumadora que obliga a la aceptación mediante pruebas que no dejan lugar a dudas. Si un día, en el día de hoy o mañana, alguien les pregunta: ¿por qué crees en la resurrección de Jesús? Podemos mencionar estos puntos. Podemos mencionar que hubo testigos oculares que dieron a su vida porque ellos lo vieron. Podemos decir que hubo personas escépticas que ellos no creían nada
y después defendieron que Jesús resucitó. Podemos hablar de la tumba vacía. La tumba vacía es porque Jesús resucita, no porque los discípulos se robaron el cuerpo. Si no, no tendría sentido defender una idea. Jesús resucitó, y quienes fueron las primeras personas en ver el milagro de la resurrección fue con alguien que, según esa cultura, no tenía voz, no tenía opinión, y Jesús les da una voz, una opinión fuerte. Bueno, y ahora eso también, ¿qué tiene que ver conmigo? Recordemos las bases de Armonía Cristiana Internacional, que es nuestra iglesia. ¿Cuáles son nuestras bases? Número 1 es que conozcamos al Señor y al Padre. Nosotros debemos de conocer al Señor, a su Padre, por medio de la palabra. Número 2, que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí dice proclamar. Y también hay otros datos históricos. Eso lo podríamos platicar otro día. Hay historiadores, hay personas que no son cristianas, aclaro, no son cristianas, y dan validez de la resurrección de Jesús. Es otra prueba más de que Jesús sí estuvo en la tierra, Jesús resucitó, está en historia, hay datos históricos, hay personajes, historiadores que lo mencionan. Hay muchas pruebas para decir que Jesús resucitó. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Proclamar las virtudes de Jesús. Una de sus virtudes, y las más grandes, las más gloriosas, Él murió y resucitó por ustedes y por mí. Y nos llamó de tinieblas, de pecado, de oscuridad, a su luz admirable. Ese es nuestro punto número 2. Y número 3, que vimos el año pasado, que practiquemos el privilegio de servir. El Señor Jesús nos ayudó, nos sirvió y se entregó a sí mismo. Nosotros ahora podemos ayudar también a los demás. Nosotros podemos ayudar a otros. No les digamos ay mañana. Si podemos hacerlo hoy, hagámoslo hoy. Amén. Tenemos pruebas suficientes para creer que Jesús resucitó. Y Jesús está vivo. Si hoy hay noticias, las noticias es que Jesús resucitó, Jesús vive. Hay pruebas que lo respaldan. Sí, es probable que la tortilla va a subir a 30 pesos, es probable que la gasolina cueste 50 pesos, pero hay noticias más importantes. Jesús vive. Jesús resucitó y se entregó por cada uno de nosotros. Se entregó por cada persona que lo acepte en su corazón. Vamos a hacer una oración. Muchas gracias, Señor, te damos por que hemos podido aprender que hay muchas pruebas en que podemos nosotros aprender y valorar el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Señor, nosotros te aceptamos como nuestro Salvador. Señor, gracias, porque en cada momento de tu caminar podemos descubrir el amor que nos tienes. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Y el día de hoy valoramos el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor Jesús y ese reconocimiento para Él? Amén.